de la fracción parlamentaria del PRD en relación a algunos temas que primariamente vimos que tuviste un cierre del 2013 que parecía que todo el mundo decía tírenle al negro porque Villarreal no resuelve el asunto presupuestal de los municipios. Se nos quejaban los proveedores de que no se les pagaban, se nos quejaban los secretarios de que no ejercían sus recursos, etcétera. Yo quisiera una breve explicación de cómo cerraste el 2013 después de todo ese conjunto de señalamientos públicos de que pues teníamos serios problemas y donde el propio gobernador nos decía que teníamos un problema deficitario de 1.800 millones de pesos para cerrar el 2013. Adicionalmente, quiero aprovechar rápidamente mi tiempo para expresarte también, secretario, otras dudas que tenemos, de que uno que tiene que ver con la administración de las carreteras en Sinaloa, que vienen de decretos desde el gobernador Labastida y que siguen todavía representando parte de la deuda que tenemos en Sinaloa y que hasta ahorita no nos queda claro, porque hay un decreto todavía vigente de que las transferencias por los ingresos de peaje de la autopista Benito Juárez y del puente de San Miguel se destinan para el pago, ¿sí?, del mantenimiento y los servicios de la maxipista Culiacán-Mazatlán. Y ahí todavía hay un monto de recursos importantes que parece ser que todavía se van a ese concepto. Y en virtud de la vigencia del decreto, yo quisiera saber si todavía, ciudadano secretario, se están destinando esos ingresos para pagar ese compromiso, si es que lo existe. Luego, en otro decreto, se establece que tenemos todavía que pagar una deuda contingente por 1.200 millones de pesos que tenemos como herencia del fideicomiso del Tres Ríos, del INVIES, del Instituto de la Vivienda en Sinaloa, y otro fideicomiso carretero que no dice cuál es, porque hasta ahí me quedé en la investigación que estaba haciendo sobre ese concepto, pero que tenemos un saldo todavía por ese concepto de 1.080 millones de pesos. Sin embargo, en el conjunto de transferencias que se han hecho de manera histórica desde el 2007 hasta el 2012, nos habla de que se han transferido 2.017.402.000 pesos por ese concepto de transferencias de los cobros de peaje de la Benito Juárez, y que han servido entonces para pagar este fideicomiso y que nos mantiene un saldo actual de 1.080 millones de pesos, aún habiéndosele destinado, te reitero, secretario, 2.000 millones de pesos. Quisiera también ahí que pudiéramos tener claridad sobre este tema, porque luego se asocia a otro tema que al finalizar la 60ª legislatura tuvo a bien disponer de un decreto para que en las asociaciones público-privadas se autorizara bajo ese concepto la construcción de 2 hospitales en Sinaloa. Si la información es correcta y lo contenido ahí es que entonces se estaría por ejercer en este 2014 1.300 millones de pesos para ese concepto. Y hasta donde también logré investigar en el propio informe que presentaron este año, es que se crea también un organismo público descentralizado llamado Servicios de Salud en Sinaloa, que es a donde se transferirían o se van a transferir los ingresos de ambos hospitales, ¿sí?, cuyo ingreso de manera conjunta, ¿sí?, es, si así se acordara por 25 años, de 10.950 millones de pesos en los próximos 25 años.
Esto quiere decir que los ingresos propios de estos dos hospitales nos darían el suficiente recurso en ese tiempo como para construir los 5. Sin embargo, pues bueno, no entiendo el concepto que se esté manejando, porque podríamos caer en la misma opacidad en la cual se han caído las carreteras en Sinaloa, bajo esquemas de contratos de deuda a largo plazo y que todavía representa una sangría importante para los recursos de Sinaloa. Es entonces, quisiera tener también una explicación, ciudadano secretario, sobre este tema y obviamente pues que pudiéramos de manera conjunta legislativo con la Secretaría que encabezas, poder darle mucha certidumbre a Sinaloa en el manejo de sus recursos y obviamente buscar darles mejores instrumentos para la recaudación y fortalecer las finanzas del Estado de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor secretario. Con mucho gusto, diputado, se me hace interesantes los temas. Por cuestión de tiempo, voy a tratar de ser lo más ágil en la explicación y lo más explícito posible. El tema del cierre del 2013, efectivamente, o sea, coincido lo que dice el diputado, fue un cierre difícil. Y aquí pasa una cosa muy importante. Todos nuestros presupuestos, tanto de ingresos como el de egresos, es precisamente un presupuesto. Y nuestro presupuesto está tan irreductible que cuando tú deseas buscar la manera de hacer economías, lo decía ahorita que es importante meternos en eso, cuando tú deseas la forma de dejar de pagar algo en relación a lo que está presupuestado, te resulta difícil porque pues es educación el 48%, es nómina un alto porcentaje, son programas sensibles, son cosas que por años se han venido haciendo y la gente pues ya lo demanda y lo espera. Y eso es precisamente un presupuesto. El presupuesto de ingresos, como decía el diputado y el señor gobernador y un servidor, lo compartíamos ante los medios de comunicación, que podíamos cerrar el año con 1.800 millones. Afortunadamente lo cerramos con 996 millones, es un dineral, definitivamente 996 millones, y más cuando tienes que ver en tu presupuesto de egresos qué dejas de gastar o qué dejas de pagar o qué pospones para pagar el próximo año. Afortunadamente, gracias a la gestión que el gobernador y un servidor hicimos en Hacienda, pues ustedes escucharon que Hacienda nos mandó 1,000 millones de pesos y por eso terminamos con 996 de déficit. Debo decirles algo y compartirle, y creo que, como le decía el diputado Jesús Enrique Hernández, al principio decía, yo creo que también este tipo de eventos resulta importante resaltar lo positivo. Cuando nosotros fuimos con el secretario Videgaray a solicitar los recursos, pues nos dijo que iba a ver, que con mucho gusto nos iba a ayudar, que tal fecha nos comunicáramos y iba a tener una respuesta para nosotros. En el ínter, mientras él llamaba, a través de un concepto, de una llamada que me hicieron de México, gente que está cerca a Hacienda, me dice, oye, sé que Videgaray existe la posibilidad de que le ayude a Sinaloa, y sé que le va a ayudar con 250 millones a los municipios y con 1,000 millones al Estado. Pero te quiero decir que necesitas preparar una serie de información financiera de cómo está la situación financiera del Estado y qué planes tienes para mejorarla, porque Videgaray es de los que piensa que no va a estar ayudando a estados que no estén haciendo esfuerzo para mejorar el gasto corriente, para mejorar la inversión, para mejorar sus controles y para mejorar su transparencia y rendición de cuentas. Pues muy bien, presentamos la información, presentamos los cuadernillos, los discos, todo listo. Cuando llega el momento de firmar los convenios para que ese recurso de 1,000 millones y de 250 llegara a Sinaloa, pues no nos hablaron para presentar la información, no fue necesario presentar la información.
Eso quiere decir que el gobierno de Sinaloa inspira confianza a la Secretaría de Hacienda de lo que estamos haciendo en las finanzas. Sé que a otros estados se les ayudaron porque son mis homólogos, mis colegas, y a todos, excepto a Sinaloa, les pidieron la información. Entonces, bueno, esto es, yo les platico, les comparto esta anécdota, esta experiencia, porque esto, bueno, se trata de inspirar confianza. También ahorita lo decía el diputado Hernández, que teníamos que inspirar confianza, que teníamos que inspirar transparencia, y bueno, y también tenemos que inspirar honestidad y que sea verdad, ¿no? Y eso creo que lo estamos logrando en la Ciudad de México. Sí fue difícil el cierre, sí tenemos algunos conceptos pendientes de pagar del 2013 en el 2014, 996 millones que le quites al presupuesto, que le deje de entrar al presupuesto, a cualquier secretario de Finanzas lo pone nervioso y lo mete en apuros de flujo de efectivo. Viví esa experiencia, ojalá y no vuelva a suceder este año. Es muy difícil estar todos los días viendo qué vas a pagar, viendo a quién no le vas a pagar, viendo qué vas a posponer, y verdaderamente es un ensayo muy estresante, muy agotador, y sobre todo que no le agrega valor a Sinaloa, porque todos los días estábamos el director de Tesorillo viendo qué íbamos a pagar con lo que entraba a diario, en lugar de estar planeando el futuro de Sinaloa, el futuro de las finanzas de Sinaloa, pero lo importante era sacar adelante el cierre de año. Creo que lo hicimos a pesar del déficit, en términos generales favorables. No hubo un problema con nóminas, no hubo un problema con aguinaldos, no hubo un problema con programas sensibles, sí con proveedores a los cuales desde aquí les mando un mensaje que en enero y en febrero estaremos pagando completamente eso. ¿Y qué vamos a hacer para poderles pagar con dinero del 13? Pues tenemos que ahorrar en el 14 todo lo que le paguemos, porque lo del 14 también está bien comprometido. Entonces tenemos que dejar de gastar y de comprar y de contratar algunos servicios en el 14 para poderle hacer frente a lo que dejamos pendiente en el 13. Eso en relación al cierre, diputado. En relación a las carreteras, es un fideicomiso que está con Banobras, es un fideicomiso que en mi opinión siento que opera bien, y todos los ingresos, todo lo que pagamos en las dos casetas en la autopista Benito Juárez, eso va a dar a ese fideicomiso, no entra a las finanzas estatales, directamente al fideicomiso operado por Banobras. De ahí lo primero que hace Banobras es operar el fideicomiso, tiene un costo administrativo al año. Lo segundo que hace con ese dinero es operar la carretera, las casetas, el personal que cobran las casetas, que la caseta esté más o menos digna, bonita, arreglada. De ahí se paga del fideicomiso. Hay un comité que va dándose cuenta de lo que se va pagando. Y el tercer concepto es, de acuerdo a la Secretaría de Obras Públicas, de lo que ellos plantean que la autopista necesita para mantenimiento, ya sea menor o mayor, o señalización, o lo que la autopista esté, o las barras que están poniendo en el medio, para que esté en las mejores condiciones posibles, el comité autoriza y dice, ok, es momento de contratar un mantenimiento mayor o un mantenimiento menor, depende del año, y se autoriza en el CON. Lo que sobra de los ingresos, después de gastar y de invertir en ese mantenimiento, ese ingreso viene a dar al gobierno del Estado y forma parte de nuestros ingresos. Mismos ingresos que los usamos pues para mantener otras carreteras, para hacer otro tipo de obra pública, ya entra a discreción de los programas y estrategias que el propio gobernador o los secretarios en particular plantean. Ese es el tema de la carretera. El tema de Tres Ríos, ese está interesante, el de Tres Ríos, pero es un compromiso que tenemos. Yo mis números, los números que yo tengo es que en el proyecto Tres Ríos pagamos mensualmente 5 millones de pesos por el crédito, por pago a la mensualidad del crédito. La información que yo tengo es que este crédito termina de pagarse en el 2016. Esto representa un gasto que lo tomamos del gasto propio, porque en el Tres Ríos la información que tengo
de la dependencia es que ya no hay nada que vender, que ya no hay nada que cobrar, entonces ya no tiene ingresos el Tres Ríos, de tal manera que lo tenemos que pagar porque si no nos los descuentan de nuestras participaciones. Si al mes no pagamos los 5 millones, nos los descuentan al siguiente mes de nuestras participaciones y con intereses. Entonces mejor lo pagamos puntualmente, pagamos 60 millones al año, me está corrigiendo aquí el que opera el fideicomiso Martín Hernández, que vence en el 2018, entonces nos quedan 4 años para que eso del Tres Ríos termine, ¿no? En el tema de los hospitales, es bien interesante eso de los hospitales, y a veces nos cuesta trabajo comprender si yo estoy gastando tanto, una cantidad al año en ofrecer los servicios médicos en tal hospital, por citar alguno, el Hospital General, entre el dinero federalizado que llega, más el ingreso, el gasto que le pone el Estado, más los ingresos propios que tiene el hospital de recuperaciones que cobra ya a los pacientes, se suma una cantidad y te cuesta trabajo a veces decir, oye, si hacemos un hospital nuevo, si le metemos la tecnología de última generación en el tema médico y la operación más eficiente en energía eléctrica, porque va a ser un edificio nuevo, en los equipos gastan menos electricidad, los aires acondicionados, todo va a ser de última generación. Entonces, con ese mismo dinero, dame ese mismo dinero 25 años consecutivos y yo hago el hospital y yo lo opero y te doy la calidad. Si no te doy la calidad de un mes, me descuentas, hay unas penalizaciones de que le descuentas de la mensualidad que le das. A mí se me hace extraordinaria esa oportunidad de que Sinaloa se modernice en sus hospitales, y si a mí como secretario de Finanzas no va a costar más, pues adelante, ¿no? Que son 25 años, sí, pero todos tengo gastando 25 años a como venimos ahorita dando servicio en un hospital de más o menos aceptable, con equipos más o menos aceptables, con servicios más o menos aceptables. Pues diputado, no sé si me faltó, creo que sí me faltó una. Pues es todo, ¿no? No sé, sí, gracias.